El judaísmo es una religión milenaria que establece preceptos llenos de sabiduría. Tanto que hoy, más de 3000 años después, la experiencia y los avances nos confirman los profundos beneficios que pueden obtener los judíos que decidan cumplir con dichos preceptos. ¿Pero de qué prácticas estamos hablando? En entrevista para Enlace Judío, el rabino Moisés Chicurel responde. Hola, rabino Moisés Chicurel, qué gusto me da saludarlo. Hola Nadia, ¿cómo estás? Estamos con mucho gusto una vez más contigo para responder preguntas incómodas. El título de esta entrevista en particular es sumamente interesante porque siempre hemos dicho que el judaísmo encierra mucha sabiduría. Pero la verdad es que vamos ahora sí a los ejemplos y a argumentarlo, porque no se trata de ir por el mundo diciendo que el judaísmo tiene mucha sabiduría sin poner ejemplos concretos. Así que me gustaría, vamos precepto por precepto, se dice mucho del Shabbat. El Shabbat, que es una festividad tan importante en el calendario hebreo, en el calendario judío. ¿Por qué encierra tanto judaísmo respetar Shabbat, rabino? Bueno, Shabbat, de hecho, es la primera mitzvah que se le da al pueblo de Israel al salir de Egipto. Tiene un significado inmenso. Podemos analizarla desde diversos puntos de vista, pero principalmente se habla de libertad cuando tú tienes el espacio donde tú puedes dedicarte a ti mismo y a tu familia y a tus propios intereses. Hoy en día la gente puede pensar en Shabbat como un día en donde todo es restricción. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer cualquier cosa, trabajos, labores. Sin embargo, el día de Shabbat es la festividad más importante del judaísmo, aún por encima de Kippur, que es el día sagrado del judaísmo, aparentemente lo más importante, y no, Shabbat está por encima y es una vez cada semana, porque demuestra que tú eres más que lo material, eres más de aquello a lo que te dedicas todos los días. Todos los días nos levantamos a trabajar, todos los días nos levantamos a hacer nuestras labores. Como seres humanos, pues estamos obligados a cumplir con toda una serie de responsabilidades. Y en la antigüedad, obviamente, la labor agrícola hasta hoy en día, la gente tenía a su ganado, la gente tenía a su rebaño, o cualquier tipo de labor artesanal, creativa. Pero finalmente, eso también puede ser esclavizante, porque, sobre todo en la actualidad, que es lo que queremos expresar, en la actualidad esto es súper importante, porque la gente se autoesclaviza por narrativas que te imponen de tener éxito, de tener dinero, de tener impacto, importancia, y entonces la gente se autoesclaviza, a menos que, gracias a Shabbat, podemos recordarnos constantemente que somos más que eso. Shabbat entonces es ese espacio donde vamos a volver a lo básico, darnos cuenta que no hay historias que nos deben confundir, que la base de nuestra vida es nuestra familia, que la base de nuestra vida es nuestra pareja, que podamos disfrutar, y más hoy que nunca. Estamos esclavizados a redes sociales, estamos esclavizados a teléfonos celulares, a llamadas. No hay vacaciones, la gente se va de vacaciones y no tiene vacaciones. Todo el tiempo es contestar correos electrónicos, contestar WhatsApp, contestar redes. Eso es una esclavitud inmensa. ¿Cuánta gente, aunque coman en familia, están todo el tiempo en el celular? O en vez de poder disfrutar 2, 3 horas de comer, de platicar, oye, ¿qué has hecho? Oye, ¿cómo vas? Oye, jugar un juego de mesa, convivir, disfrutar. Esto hoy en día es más importante quizás que en la propia época bíblica, porque no tenemos esa conexión ya. Estamos en la generación más digitalmente conectada y quizás menos humanamente conectada. Entonces, este es el impacto tan importante que tiene Shabbat, y mucho más quizás hoy en día que incluso en el momento de su origen. Qué maravilla encontrar un momento para convivir en familia, para conectar con uno mismo, para frenar
la vida cotidiana que a veces va tan rápido y que no nos permite conectar ni con nuestras almas ni con nuestros seres queridos. Rabino, quisiera pasar a otro precepto en el judaísmo que le voy a confesar que a veces pareciera como si está un poco obsoleto, que son las leyes del kashrut. Y yo sé que le estoy hablando fuerte, pero nuestro segmento se llama Preguntas incómodas al rabino. Con gusto. Así que, ok, entiendo que en la antigüedad quizá algunos animales no se podían comer por ser riesgosos para la salud, pero hoy en día las cosas han cambiado. ¿Por qué respetar las leyes del kashrut hoy, siglo XXI, es algo importante? Bueno, primero, obviamente, está la parte técnica del kashrut que abordaremos porque es relevante hoy en día. Pero sobre todo hay una parte filosófica que esa es humana y siempre va a estar vigente. Mientras seamos humanos, esta parte estará vigente, que es que el instinto básico, el instinto más básico del ser humano es el alimento. Y filosóficamente, sin duda, aquella persona que puede tener una estrategia en su alimentación, entonces también es una persona que en general puede tener una estrategia de vida. Entonces el kashrut no nada más son reglas dietéticas que tienen que ver con qué tipo de animales o en qué forma se le debe de dar muerte a un animal para poderlo comer, o ingredientes, o toda una serie de cosas técnicas que igual abordamos en un momento más. Sobre todo es esa parte donde tú puedes tener un autocontrol en qué comes y qué no comes, en qué forma, en qué orden, en qué horario. Y eso lo que te da, desde que eres niño, te da la capacidad de decir, hey, no todo lo que se antoja es comestible. Y eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Porque contrario a lo que se puede pensar o lo que incluso algunos críticos del judaísmo han querido establecer en una narrativa en la época grecorromana, sin mencionar fuentes en esta ocasión, no es necesario, porque tendríamos que desviarnos a otro tema, pero existía en la época grecorromana este concepto de ¿por qué los judíos se obsesionan con qué meten a su boca? Deberían de estar más preocupados por aquello que sacan de su boca, deberían de estar más preocupados por cuáles son las cosas que hablan, cuáles son las cosas que dicen y qué daño pueden causar con lo que hablan y no tanto con lo que comen. Y yo siempre he planteado que al contrario, que justamente una persona que tiene la capacidad de contener sus instintos entiende también que no todo lo que desee hacer lo debe de hacer ni tampoco de manera inmediata. Entonces, quizás lo que falta en la actualidad, Nadia, es recuperar esa parte narrativa profunda. Cuando le explicas a la juventud por qué es importante el kashrut, no verlo como algo técnico, no verlo nada más como algo de alimentación, sino algo de recordarte todo el tiempo, ¿no? Comí carne, ¿ya puedo comer leche? Hay tiempos, hay espacios, hay separaciones. Oye, quiero ir a un restaurante, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Quién se pregunta de dónde viene lo que comes? ¿Quién se pregunta? Olvídate de la calidad de lo que estás consumiendo. ¿Quién se preocupa de la moralidad con lo que estás alimentándote? ¿De dónde proviene? Y aquí podemos empezar también ya a tocar la parte técnica, que no se diferencia de la parte moral del todo. Es decir, sí sabemos que tenemos que comer ciertos animales, pero también, ¿por qué? Los animales que la Torah permite son animales que son tranquilos, son animales que no emplean ni voracidad ni agresividad. Y también, sobre todo, son animales que se les puede llegar a dar una matanza de una manera que no les cause sufrimiento. Entonces habría que analizar la taxonomía profundamente de los animales que está permitido comer. Pero la fuente de donde tú obtienes el alimento es muy importante. También hay kashrut, no nada más en carne, hay kashrut en toda una serie de cosas que tienen que ver con ingredientes que la Torah no permite consumir.
que tienen que ver también con el origen espiritual de las cosas. Si tú tienes una fruta de la tierra de Israel, hasta que esta fruta no ha sido diezmada la producción, es decir, la cosecha, tú no la puedes consumir, porque no solamente eres para ti, eres para los demás. Y en la época bíblica se le daba una parte a los sacerdotes, a los kohanim, se daba una parte también para la gente necesitada. Hay varias formas de diezmar, pero el concepto, de nuevo, es muy importante. Es, ya coseché todo mi trigo, ahora voy a ir a hacer mi pan. Alto, tienes que pensar en los demás, tienes que compartir también a los demás. Entonces yo me enfocaría mucho más en la parte filosófica. Quizás no se entiende la importancia del kashrut hoy en día, porque lo hemos visto solamente como un asunto técnico. Sin embargo, y termino con esto, nunca voy a olvidar cuando mi hijo mayor era un niño chiquito, que una vez llegó con un dulce, le dieron un dulce. Estamos hablando de un niño que no tenía quizás todavía 5 años. Y llegó con el dulce, con sus papás, con su dulce en la mano, y dijo, papá, mamá, esto es kasher, ¿me lo puedo comer? Imagínate el poder que tiene un niño y la autoimagen que debe de tener para cuestionarse a sí mismo antes de ponerse en su boca un dulce para decir, un segundo, ¿esto es algo que debo hacer o no? Esa es la fuente de poder de autocontrol y autoconciencia que nos lleva a darle validez al kashrut hoy en día. Y por último, yo que he estado involucrado mucho en mi vida con el trato a los animales, si nosotros queremos comer carne kasher, debemos también tratar muy bien a los animales, porque hay tantas cosas que hacen que el animal se enferme y nosotros no podemos consumir esa carne. Veo como un ejemplo claro las vacas locas, que te acordarás que sucedió hace algunos años, que la carne de Europa era muy problemática porque estaban explotando tanto a los animales, que los animales tenían enfermedades que se le llama, es una enfermedad que tiene que ver con algo a nivel, al nivel del cerebro del animal, neurológico, que causa que el animal no pueda estar de pie. Para los judíos, si tú tienes un animal que no puede estar de pie, no te lo puedes comer. Entonces, ¿qué trato tienes que darle al animal? ¿Cómo lo debes alimentar? Si tú alimentas mal a un animal, su estómago va a estar mal, va a estar perforado, su esófago puede estar perforado, y entonces, por lo tanto, ya no es válido. ¿Cómo debes de tratar al animal? Y también, ¿qué tipo de muerte le das al animal para que no sufra en el momento de que lo estás degollando? Entonces, todo esto, los pollos, la engorda de los pollos. Si un pollito, no se puede parar en sus 2 pies, ¿sí?, ya no es kasher. Hoy en día esto sucede, es horrible. Los van modificando genéticamente, ¿sí?, para que sean más gordos, para que sean más pesados. Los alimentan de una manera completamente inhumana, hasta que, los desarrollan de manera antinatural. Y esos pollos, aunque tienen ya un tamaño importante para poder ser considerados carne, ese animal no puede estar en sus 2 patas. Entonces, es taref. Entonces, primero tendríamos que descartar taref. Obviamente implica que no es permitido comerlo de acuerdo a la ley judía. Está enfermo y no tiene una vida plena, no tiene una salud plena. Por lo tanto, esta idea de que quizás no implica hoy en día, yo diría que es falsa. Quizás mucho más que en la antigüedad, la industria nos hace y nos devuelve a la importancia de cuidar la salud de los animales y nos recuerda que tenemos permiso de usar el mundo, nunca de abusar del mundo. Sobre todo el tema del kosher que me llama mucho la atención es esa prohibición de no separar a la madre de su cría, de no matarlos en el mismo día. ¿Me podría explicar un poquito cómo es ese concepto? Bueno, vamos a hablar de que los animales son seres emocionales. ¿Sí? Si yo pudiera hacer una revolución en el kashrut, intentaría hacerlas en cosas que la gente no se lo imagina ni siquiera, ¿no? En el tema de cómo se crían los huevos, en el tema de cómo se hace la leche. Hay muchas cosas en las cuales se puede avanzar y mejorar mucho volviendo a las nociones filosóficas del kashrut. Pero por supuesto, una
el judaísmo, la Torá, prohíbe degollar a una madre y a su cría el mismo día, porque te está poniendo un bloqueo ante la crueldad, ¿sí? Es más, en la antigüedad, esto lo intuyó Maimónides, de la lectura del texto bíblico. Hay que recordar que Maimónides vivió hace 900 años, no vivió en el contexto bíblico y sin embargo, intuyendo lo que dice la Torá, entendía que la prohibición de comer carne y leche tiene que ver con ciertas prácticas idólatras de fertilidad o de cosas que tienen que ver con rituales paganos, que por la yuxtaposición de los lugares donde la Torá habla de la carne y de la leche, entonces entendió que esto tiene que ver con rituales paganos de la antigüedad. Y un rabino del siglo XX que se llamaba Moshe David Casuto, que además era no nada más historiador, arqueólogo, era un gran conocedor de las culturas semitas del Levante y del área de Canaán, encontró evidencia arqueológica de que tal cual así era. Los habitantes de Canaán hacían un ritual con un animal joven, en este caso un cabrito, y literalmente lo cocinaban en la leche de su madre como parte del culto a Ashtoret, y en esto se llevaban la moralidad de no hay límites, hago lo que quiero cuando quiero. Hoy en día, más que nunca, debemos de recuperar eso. Qué interesante, me quedo muchísimo y de verdad no lo voy a olvidar ese ejemplo que dijo de su hijo, porque me parece que entonces de eso se trata el judaísmo, de poner freno a los instintos para reflexionar antes. Y hablando de instintos, pues me voy a uno de los instintos más primarios que tiene el ser humano, que es las relaciones sexuales. Y hasta ahí tenemos limitantes, indicaciones, preceptos, en donde el judaísmo viene a decirle a una pareja cuándo sí tener relaciones y cuándo no. ¿Cómo funciona este tema de respetar Tevilá? Pero sobre todo, Rabino, ¿cuáles son los beneficios que brinda respetar este precepto? Ok, aquí yo creo que vamos a hacerlo al revés. Primero voy a explicar un poco de lo técnico, porque es probable que muchos de nuestros oyentes no están tan familiarizados, pero primero vamos a explicar. Quiere decir, tanto la mujer como el hombre tienen estados emocionales y físicos y biológicos de construcción, y hay periodos donde hay situaciones biológicas que implican ciclos decrecientes. En la mujer esto es muy evidente por la menstruación. Quiere decir que a nivel espiritual y que a nivel también emocional y por supuesto biológico, en el momento en que la mujer está menstruando, no es un momento donde emocionalmente o donde físicamente está en una situación óptima. Hay que recordar que antes que nada, como hombre, realmente no es que yo estoy calificado para hablar del tema, pero me baso en lo que he platicado pues con muchas otras personas, y sería también muy, muy adecuado incluir en esta narrativa la opinión femenina que tú nos podrás dar. Pero, sobre todo, el tema también pasa por la situación. En los hombres existe la misma situación que existe en las mujeres, pero no es periódica. Si un hombre tiene flujos durante 3 días, entra en la misma situación en hebreo se le llama tum'á, mal traducido, muy mal traducido por impureza, porque no es impureza y mucho menos suciedad. Tum'á es un estado de vacío, es un estado de no optimización espiritual. Entonces, el hombre y la mujer, para salir de ese estado, tienen que hacer un corte, dejando atrás esa situación, para poder prepararse nuevamente para una situación óptima. Entonces, después de haber menstruado, la mujer tiene que hacer una revisión en la cual está completamente segura que se terminó el periodo, y después contar 7 días limpios. Esto es una cosa maravillosa para cualquier cosa que hagas en la vida, hombres, mujeres, todo. Vas a veces cargando con una energía negativa o vas a veces cargando con algo del pasado y no sabes cortarlo. Entonces, el concepto de hefsek ta'ara, cortar lo anterior para comenzar un nuevo ciclo constructivo y un nuevo ciclo productivo, es poderosísimo.
Y mucha gente no tiene ni siquiera la capacidad de hacerlo. Entonces tú cortas y después, muy inteligentemente, no empiezas inmediatamente después. Hay un espacio. Son 7 días limpios. ¿Por qué el número 7? Sabemos que el número 7 en el judaísmo es muy significativo porque está relacionado con un periodo pleno de espacio en este mundo. ¿Okay? Si me meto por acá ya sería demasiado largo, pero conceptualicemos el número 7 y ve cómo está presente en todo. Entonces esto significa que ya pasaste a otro estado completamente diferente. Después de estos 7 días de espacio, de tranquilidad, de recuperación, viene la renovación, que es la mikve. Las mujeres y los hombres, porque también hay que aclarar, como te digo, que los hombres también tenemos esto, solamente que es diferente, no es periódico. Para ir al templo, para ir al Bet HaMikdash, al templo en Jerusalén, también los hombres tenían que pasar por este proceso de inmersión en una mikve. ¿Qué significa la palabra mikve? Es un lugar donde se reúne agua que llegó ahí de manera natural. Obviamente, si estamos hablando del mar o estamos hablando de lugares donde el agua está ahí de manera natural, los hombres y las mujeres podrían hacer ahí su inmersión. Pero la inmersión es volver al agua. El agua implica pureza, porque el agua fluye. Por eso tiene que ser agua natural. El fluido natural del agua, el fluido natural del agua quiere decir que llegó aquí dejando atrás otro estado. El agua cambia también de estado. Líquido, gaseoso, sólido. El agua avanza. El agua es pureza porque el agua avanza. Entonces esta agua llega a la mikve, al lugar donde se reúne de forma natural y tú entras ahí, dejas afuera todo, no puedes tener nada en tus manos, tienes que estar limpio por dentro y por fuera y entonces sales de ahí y volviste a nacer. Es inmensamente poderoso esto. Cuando la gente viene conmigo, hay gente que les gustan las cosas místicas y tú sabes que yo no soy místico, yo trato de ser racional y trato de ser aterrizado. Entonces la gente dice, es que he tenido cosas negativas en mi vida y quiero hacer una capará. Una capará es como algún tipo de expiación, ¿okay? Yo en vez de hacer cosas raras, que no las recomiendo para nada, le digo, ok, ve a hacer este proceso de inmersión en aguas vivas, en aguas puras, renuévate. Aprende a dejar atrás las cosas. Corta con aquello que fue un ciclo que no fue pleno, que no tuvo plenitud. Deja eso atrás. Date un tiempo de paz, date un tiempo de recuperación y resurge, aprende a resurgir. Y esto está muy presente en el judaísmo, la idea de resurgir, de renacer con la renovación de la luna, con cada Shabbat, con la tevilá, con la inmersión en el agua pura y el agua viva. Siguiente punto, muy importante, no objetivizar a la mujer. La mujer tiene su espacio, la mujer tiene su dignidad, la mujer nunca ha sido considerada como un objeto por el judaísmo y es claro que en la antigüedad no todo el mundo conceptualizaba las cosas así. Hoy en día nosotros vemos en retrospectiva el lugar de la mujer en el judaísmo hace 2000 años, pero no lo conceptualizamos o no contextualizamos con lo que sucedía en esa época. El judaísmo es la primera cultura que establece un documento legal para la defensa de la mujer en un matrimonio y que no haya posibilidad de que la mujer quede en un riesgo, en una vulnerabilidad. Ese documento es Ketubá, hablaremos si quieres otro día de eso. Pero tú imagínate, como hombre y como mujer, sabes que tu pareja no te pertenece. No es mi esposo, no es mi esposa. Estamos casados y estamos construyendo algo increíble, ¿sí? Pero, número uno, no se pertenecen. Están unidos y están comprometidos a construir algo en conjunto y ahora son una pareja que están fusionados, pero hay espacios. Y sobre todo al principio, hay espacios. Entonces tú tienes tu espacio también, tú como hombre tienes tu espacio, tú como mujer tienes tu espacio y no es todo cuando sea. Hay que respetar, muy relacionado esto con el kashrut, tiempos, espacios y dejar también, por último, recupero esto último, recuperar también esa parte de la mística y del deseo
y de aquello que tienes que esforzarte. Tú respetas las leyes de la Tevilá y cuando tu esposa va a la Tevilá, vuelve a ver ese cortejo, aunque sea en un aspecto micro, pero existe. Vuelve a haber un cortejo, vuelve a haber una salida, vuelve a haber una flor, vuelve a haber expectativa. Y así las parejas se mantienen vivas y se mantienen firmes. Y entonces no das las cosas por hecho. Y entonces tiene que haber otra vez un pequeño noviazgo. Oye, estás en estos 7 días donde no se puede, pero ya estamos acercándonos y entonces hay miradas, hay complicidad, hay expectativa. Vamos a volver a tener la oportunidad de recuperar una unión espiritual, no nada más física, que se consolida también por la unión física, biológica, sexual. Pero eso es lo que culmina todo lo demás. Y no somos como gallinas en el gallinero, perdón por utilizar esa expresión. Somos seres humanos, somos seres elevados, somos seres que tenemos capacidad de ver más allá y consolidar así una relación a largo plazo. Y por último, aquí hay una parte biológica muy importante, que en el momento en el que se respeta la biología de los órganos reproductivos de la mujer, inmediatamente se reducen muchísimo los riesgos de enfermedades en los órganos reproductivos de la mujer. Hay estadísticas al respecto y por supuesto que también eso es un gran beneficio secundario, pero un gran beneficio de cuidar las leyes de nidá hoy en día. No en la antigüedad, no hace 3000 años, hoy en día igual de vigentes y quizás incluso más importantes. Qué importante, Rabino, entender los preceptos en toda su profundidad. Y gracias por explicárnoslo así, porque nos damos cuenta que el judaísmo intenta llevar quizá al monótono matrimonio, que podría llegar a ser, pues esa, como lo dijo usted, expectativa del noviazgo, esa magia, y además fomentar la comunicación verbal, que todos estos días que una pareja no puede tener relaciones sexuales, se dedica a platicar y a desearse, lo cual siempre es recomendable. Rabino, muchísimas gracias por mostrarnos un poquito de profundidad estos 3 preceptos, pero espero de verdad que podamos seguir platicando de otros preceptos en otras entrevistas, porque el tema vale muchísimo la pena. ¿Está de acuerdo? Claro que sí, Nadia. Como siempre es un gran gusto, es un honor, ha sido un honor y continuará haciéndolo donde sea que nos lleve la vida. Vamos a estar siempre en cercana comunicación. Claro que sí. Muchas gracias.